generalmente que es el protocolo IFAS. Entonces, Fran, ¿por qué crees tú que nos invitaron a nosotras a hablar de este tema hoy día? Bueno, un tema importante, sobre todo porque es una de las principales causas de muerte en un grupo de personas de la población. Y nos va a llegar harto como urgenciólogos, como médicos generales, entonces es importante conocer qué podemos hacer al respecto cuando nos enfrentamos a esto. Súper, exactamente por eso. Ya el trauma es la primera causa de mortalidad en pacientes que son menores de 45 años, ya, y es el rango etario donde nosotros somos más productivos, nosotros trabajamos, movemos el dinero, etcétera. Entonces, una población que es bastante importante para la sociedad. Y si nos enfocamos en Chile, podemos ver de que igual es algo significativo, puede llegar a ser el 40% de mortalidad en hombres, un poco menor en mujeres, un 17%, ya, pero no deja de ser. Entonces, como decía la Fran, es algo frecuente y que por lo tanto vamos a estar enfrentados sí o sí en nuestra vida laboral. ¿Y de qué fallecen los pacientes en trauma? ¿De qué crees? Bueno, las dos principales causas son que se desangren, ¿ya? O que efectivamente tengan un trauma encefalocraniano y fallezcan de eso, o causa secundaria a eso. Exactamente. Entonces los pacientes en trauma fallecen por dos grandes cosas. Uno, que el choque haya sido de tan alta intensidad que dañó el cerebro y en contexto de TEC. Y lo otro es que es sangre, ¿ya? ¿Y alguien del público sabe más o menos de dónde sangra la gente en contexto de trauma? Pueden aprender el micrófono o contestar. Nosotros tenemos acá el chat visible, así que ¿a alguien se le ocurre más o menos de dónde pueden sangrar estos pacientes? Abdomen, dice Catherine Toro. Súper. Del vaso, ¿ya? Pelvis, 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 mucha excelente. pelvis. Huesos largos. Súper. Muy bien. Tórax, bien. Intraabdominal. Ya, entonces varios han dicho abdomen, vaso, tórax, vasos, huesos largos, órganos, ¿qué dice? Pediculados, el cerebro. Súper, ya muy bien. Ya como que en general, donde sangra en contexto de trauma un paciente son principalmente 6 lados, ¿ya? Y que son los que ustedes dijeron en el chat, que son el fémur y el piso. O sea, ¿con qué nos referimos con piso? Que es un sangrado que es visible al examen físico, ¿ya? Tanto el fémur como el examen físico, el ultrasonido no tiene mucho rol porque está visible a nuestros ojos, ¿ya? Y ahí el examen físico nosotros podemos diagnosticar estos tipos de sangrado, del fémur y del piso, que en el fondo son sangrados visibles. Pero en cambio, los sangrados del pericardio, de la pleura y del peritoneo, es ahí donde el ultrasonido tiene un rol fundamental, ¿ya? Porque el examen físico es malísimo para poder reconocer sangrado en estas tres cavidades, ¿ya? Y por último, la pelvis. Nosotros decimos la puta pelvis porque en verdad es muy difícil identificar tanto el examen físico como el ultrasonido sangrado de este lugar. Y es por eso que ahora, dentro del algoritmo de trauma y dentro de nuestra evaluación primaria, el ultrasonido es el rey o la reina de nuestra evaluación. Entonces aquí, este es el primer mensaje que quiero que se lleven para la casa, que el protocolo IFAS, la idea de esto es identificar líquido libre en el pericardio, en el peritoneo, en la pleura, y IFAS de extendido para ir a buscar neumotórax en el tórax. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones, Fran? Bueno, una de las principales indicaciones es un paciente en trauma, pero que esté también hemodinámicamente inestable, ¿ya? Entonces, esa va a ser la principal indicación que tienen que recordar para la casa. Súper. Entonces, en un contexto de un paciente, obviamente en trauma, porque estamos hablando de trauma, pero principalmente toraco-abdominal, ¿ya? Y donde más tiene rol en un paciente inestable, como dijo la Fran. Contraindicaciones, en realidad no tiene ninguna absoluta, ¿ya? Excepto, se podría decir, una relativa, que es cuando el paciente obviamente necesita ir al pabellón por una causa obvia, no sé, tiene un cuchillo totalmente atravesado, no sé, causas que son obviamente quirúrgicas y que ahí el ultrasonido no tiene un rol. Las limitaciones. Ya. ¿Alguien del chat o del público sabe el eco en este contexto? ¿En qué no sería tan bueno? En el fondo, pensando el tema de la pelvis que dijimos antes. ¿Por qué no sería tan bueno el ultrasonido? ¿Cuáles serían sus limitaciones? Obesos, dicen. Obeso. Sí, me siento eso. Sí, obviamente ahí técnicamente va a ser un poco más difícil porque todo el panículo adiposo hace que las ventanas no sean tan fáciles de sacar. Operador dependiente, dijeron. También, eso es muy real, o sea, la experiencia de cada uno también influye en
cómo vamos a tener las ventanas, si vamos a ser capaces de identificar o no las lesiones. Y ahí Bárbara ya dijo sangrado retroperitoneal. ¿Qué te parece eso? Una joya de respuesta. Muy buena respuesta de Bárbara Araya, sangrado retroperitoneal. Excelente. Entonces, como algunos dijeron, es muy malo para un sangrado retroperitoneal, ¿ya? Por eso no es tan bueno para ver sangrado desde la pelvis, porque la pelvis generalmente sangra hacia el retroperitoneo. Y nosotros no logramos identificar el órgano lesionado. O sea, si nosotros hacemos un FAST o IFAST, vemos líquido libre, pero no sabemos si ese líquido libre viene del vaso, del hígado, del mesenterio. Y además, no es identificar de qué tipo de líquido libre, ¿ya? Obviamente, en contexto de trauma, nosotros vamos a dar por hecho que es sangre, ¿ya? Pero existen falsos positivos, o sea que nosotros vamos a ver líquido libre, pero en realidad no va a ser sangre, sino va a ser otra cosa. Por ejemplo, puede ser pacientes que tengan daño hepático crónico y ya tengan, ¿cómo se llama?, líquido peritoneal por el contexto de su enfermedad crónica. Entonces, esos son principalmente las 3 limitaciones que tiene este examen en el contexto de trauma. Ahora, ¿cuál es el rendimiento del protocolo? Cuando nosotros hablamos del rendimiento del protocolo, queremos decir qué tan bueno es para identificar o no líquido libre. ¿Qué sabes tú, Fran, del rendimiento del protocolo FAST? Yo creo que es muy bueno. Ahora lo que yo no me acuerdo, yo creo que de ahí tú nos puedes ayudar, es qué tan sensible, específico, que es como de la manera en que uno generalmente en medicina habla de rendimientos, ¿cierto? Súper. Entonces, generalmente una herramienta diagnóstica como es la ecografía en contexto de trauma, nosotros hablamos de sensibilidad y especificidad. Entonces, en el fondo, para introducir un poco estos 2 conceptos, sensibilidad queremos decir que qué tan bueno es nuestro examen para poder identificar a aquellos pacientes que estén sanos, ¿ya? En este caso, qué tan bueno es la ecografía en contexto de trauma para identificar a aquellos pacientes que no tengan líquido libre. Y especificidad, por otro lado, es qué tan bueno es nuestro examen para identificar a aquellos pacientes que realmente están enfermos, o sea, quienes en contexto de trauma, usando ecografía, tienen líquido libre. Entonces, como pueden ver en esta tabla, que ahí en el código QR los lleva directamente al link del paper donde saqué esto, pueden ver que la especificidad es súper buena. O sea, mientras más cercano a 100, eso es lo mejor. Y como pueden ver los números, todos se aproximan a cerca de 100. Entonces, un examen que es muy específico, o sea, un examen que logra identificar exactamente la gente que tiene líquido libre y que está enferma. En cambio, su sensibilidad ahí guatea un poco más, es mucho más amplio, los números pueden llegar hasta 28, que es el número más mínimo, hasta 100%. Entonces, ahí la sensibilidad no es tan buena, entonces la ecografía no es tan bueno para identificar a los pacientes sanos. Entonces, habiendo dicho eso, la Cochrane, que es muy buena para juntar todos los estudios que han visto el rendimiento diagnóstico de la ecografía, y sacó la siguiente conclusión. Que el protocolo IFAST en trauma toracoabdominal contuso, si un examen me da positivo, o sea, si yo identifico el líquido libre, ya sea en peritoneo, en pericardio o en pleura, me guía terapia, o sea, yo sé que exactamente ese paciente efectivamente va a tener un daño en algún órgano y eso me va a cambiar el tratamiento. En cambio, un examen negativo, como vimos antes, la ecografía no es tan buena para identificar a gente sana, entonces un examen negativo no me va a permitir descartar que ese paciente tenga alguna enfermedad o tenga líquido libre. Entonces, ¿cómo podemos mejorar su sensibilidad? Existen varias formas, una es repetir el examen cada 30 minutos y otra que en realidad nosotros, ¿tú has usado esto alguna vez? No, tampoco, no sé ni siquiera si tenemos, pero en la literatura sale de que es usar contraste endovenoso, que así podría mejorar la visión de daño de los órganos. O sea, es una pregunta importante que quizás ustedes se pueden hacer, que es, chuta, ¿cuánto me demoran en aprender esta cuestión? ¿Tú, cachai? No, en exacto, no me acuerdo, pero la verdad es que es una curva de aprendizaje bastante rápida. Entonces, claro, el mensaje que ojalá, si ustedes tienen ecógrafo, vayan a practicar, ¿ya? Porque como van a ver ahora, en realidad, por ejemplo, se hizo este estudio que tenía 2 días de duración, de 16 horas en total, donde el primer día tenía 4 clases teóricas, que se parece un poco más o menos lo que estamos haciendo ahora, y después 4 horas de entrenamiento en modelos humanos que están normales, ¿ya? Porque es súper importante saber identificar lo normal primero y después pasar a la patología. Y luego el segundo día reforzaron el aprendizaje con escenarios clínicos, con videos clip, para así identificar lo patológico. Y la curva de aprendizaje, o sea, ¿cuántos exámenes yo necesito hacer para poder ser bueno en este protocolo? Se decía que era más o menos de 10 a 50 exámenes supervisados, ¿ya? Tampoco es un número tan inalcanzable. Entonces,
Ojalá, si puedan practicar después de esta charla, sería súper bueno. Entonces ahora lo importante, ¿cómo vamos a hacer este examen? ¿Qué transductor de estos tres ocuparías tú? Yo creo que ocuparía el punto es. Yo ocuparía sí o sí, o sea, a mi parecer, el curvilíneo, ¿ya? Pero también se podría ocupar el sectorial. Pero lo que sí hay que recordar es que nunca, nunca, nunca el lineal, ¿ya? Ya que no es para estos casos, estamos buscando cosas profundas y esto lo vamos a dejar para cosas superficiales en general. Súper. En términos simples. Nada más que decir, lo mismo que dijo la Fran, ya el lineal, que es justo el transductor que está de esos tres, el que está en el medio, ese es para ver cosas superficiales, vaso sanguíneo, la arteria, entonces en este contexto nada que ver. Sí, el curvilíneo, que es el primero, que está de izquierda a derecha de sus pantallas, o el otro, el sectorial, que es más chiquitito, que está más a la derecha de sus pantallas, ¿ya? Porque son transductores que nos permiten ver estructuras más profundas. Entonces, ¿qué es lo primero? Tenemos que, bueno, ahí depende de cada ecógrafo, pero es predeterminarlo en abdomen adulto, usando el curvilíneo, y como se pueden dar cuenta que a la izquierda tiene un M9, ¿ya? Que ese es el punto donde tenemos que coincidir, del transductor tiene un punto, y ese punto tiene que coincidir con el punto de la pantalla, ¿ya? Que es súper importante para orientarnos espacialmente. Entonces, tenemos nuestro paciente que tiene que estar de cúbito supino, o sea, acostado, y las ventanas son estas, ¿ya? El 5, que son las ventanas para buscar neumotórax, que son más o menos a nivel de la segunda o tercer espacio intercostal. El 1 es el espacio de Morrison, el 2 el espacio espleno-renal, el 3 el espacio subsifoideo y el 4 es la ventana suprapúbica. Ya vamos a ir viendo ventana por ventana qué es lo que tenemos que ir a buscar. Entonces, ¿con qué ventana parto? ¿Con cuál de estas? ¿De la 1 al 5, 4? ¿Con cuál partiría, Fran? Pucha, depende del paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Todo depende. ¿Todo depende? Ya. Depende. Porque depende de dónde haya sido la mayor cantidad del trauma, ¿ya? Depende si es un trauma más bien torácico o si más bien abdominal. ¿Por qué? Porque me va a cambiar si parto en Morrison o si parto en subsifoideo, en los casos. Excelente. Entonces, depende mucho del mecanismo del trauma, ¿ya? Y pensar más o menos chuta, ya, si se pegó en el tórax, quizás puede morir primero de un neumotórax, versus si se pegó en la guata, que quizás puede morir más de algo hemorrágico. Entonces, siempre tenemos que pensar, balancear un poco estas dos cosas, el mecanismo y qué lesión matará primero a nuestro paciente. Y es por eso de que, por ejemplo, nosotros tenemos ese paciente que tiene un cuchillo acá justo en el tórax. Ahí le pregunto un poco a la audiencia, ¿con qué ventana partirían? ¿Con las ventanas torácica, la subsifoidea para ver el corazón, el espacio, las abdominales, la suprapúbica? ¿Cuál les tincaría usted pensando en el mecanismo de trauma y qué lesión mataría primero a mi paciente? ¿Con cuál podrían partir? Subsifoidea, pericardio. Bueno, ya. Subsifoidea, todo bien. ¿Y se pueden decir por qué? ¿Por qué subsifoidea o pericardio? ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué lesión podría matar a mi paciente primero? ¿Taponamiento? Súper. ¿Y qué más? A ver, taponamiento. Bueno, el taponamiento, sí, eso. Ya. En verdad eso no. Ya, excelente. Entonces, cuando nosotros tenemos todo trauma penetrante, ya, tenemos que partir con la ventana subsifoidea, ya que, como dijeron ustedes, el taponamiento cardíaco puede ser la lesión que va a matar a mi paciente, y después partir con las ventanas pulmonares, porque también un neumotórax a tensión puede matar a mi paciente, ¿ya? Y en este, ¿con cuál partiría? Ya quizá hay un poco más. Si una lesión de abdomen, acá tenemos lo que se llama signo del cinturón, ¿ya? Como que queda marcado acá en el abdomen el cinturón. ¿Con cuál de las ventanas? El Morrison, el esplenorenal, las pulmonares. Pelvis. Suprapúbica. Morrison. Y ahí más discordancia. Sí, ya. Entonces, para que se lleven para la casa, que en trauma contuso abdominal, hay que partir con la ventana hepatorrenal, ¿ya? Eso es la primera ventana que nosotros tenemos que partir nuestro examen. ¿Y por qué nosotros vamos a elegir esta ventana? Y bueno, porque se han hecho estudios que han visto que donde el mayor porcentaje donde se encuentra el líquido libre se va a ver en el espacio de Morrison, ya en un 50% de las veces. En cambio, un 31% en la ventana espleno-renal y 31% en la ventana suprapúbica, ¿ya? Entonces, como por probabilidades, donde mayor probabilidad vamos a ver líquido libre va a ser en la ventana hepatorrenal.
Y eso tiene un correlato fisiológico. Como pueden ver, está el promontorio sacro, que evita que la sangre caiga hacia la pelvis cuando nosotros estamos acostados. Y además está el ligamento frenocólico, que hace de que todo el líquido de izquierda pase a la derecha. Entonces, por estas dos razones, que es el promontorio sacro, que evita que la sangre caiga hacia la pelvis, sumado al ligamento frenocólico, que hace que toda la sangre pase de izquierda a derecha, favorece que toda la mayoría de líquido libre se acumule en el espacio de Morrison o la ventana hepatorrenal. Y es por eso que nosotros vamos a partir con esa ventana en un trauma contuso abdominal. Ahora la interpretación. Entonces, en el fondo, nosotros vamos a revisar nuestro examen y bueno, ¿ahora qué? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Y eso depende mucho de la estabilidad de nuestro paciente. Si un paciente está hemodinámicamente inestable, ¿qué queremos decir con esto? El paciente está hipotenso, muy taquicárdico, mal perfundido, eso significa que el paciente está inestable. Y si nosotros encontramos que tenemos un FAS positivo, que significa tener líquido libre en cualquier ventana, significa que el paciente tiene que ir a pabellón. En cambio, si está inestable y un examen está negativo, como dijimos antes, nuestro examen no es tan bueno para identificar pacientes sanos, entonces tenemos que hacer otras cosas, repetir el FAS, hacer una punción, etc. ¿Ya? En cambio, si el paciente está estable y el examen está positivo, como dijimos, nuestro examen es muy bueno para identificar a paciente enfermo y por lo tanto puede ir a pabellón o a TAC, ahí depende un poco de decisión del equipo. Y si está negativo, podemos pedir un TAC por el fondo para identificar si existe una lesión o no. Entonces ahora vamos a ir a ventana para ver lo que es normal, qué es lo que tenemos que ir a buscar. Entonces en la ventana hepatorrenal tenemos que colocarla más o menos a la nivel de la línea medio clavicular, ¿ya? Y lo que tenemos que ver, lo que es normal, como se puede ver en este esquema, que de la parte más izquierda de la pantalla hacia la derecha, el receso costofrénico, el hígado, el riñón y lo que se llama el espacio Morrison, que al final es el espacio entre el hígado y el riñón, y la parte más hacia abajo que es las vértebras, que en una ecografía se vendría viendo así, ¿ya? Entonces, súper importante que nuestra ventana va a estar completa si es que vemos el lóbulo caudado del hígado, ya más conocido como la punta del hígado. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos encontrar inicialmente líquido libre, ¿ya? Entonces recordar que nuestra ventana va a estar incompleta si es que no vemos la punta del hígado, ¿ya? Entonces ese es lo que tenemos que ir a buscar en la ecografía y así nuestra ventana hepatorrenal va a estar completa. Entonces, ¿qué es un FAS positivo? Como pueden ver a su derecha, un FAS positivo es la presencia de una imagen anecogénica, o sea, una imagen que es negra, ¿ya? De bordes puntiagudos, como se puede ver en la imagen, ¿ya? Acá no se puede... Ahí está. Entonces, es una imagen anecogénica, ¿ya? De bordes puntiagudos, como se puede ver acá. En cambio acá, este es un FAS negativo, entonces vemos el receso costofrénico, el diafragma, el hígado, el espacio Morrison, el riñón, y todo esto atrás es la vértebra. Entonces, se puede detectar hasta a partir de 400 cc de líquido libre en este examen. Ahora pasemos por la ventana espleno-renal. El espleno-renal es al otro lado, ¿ya? La diferencia sí, que esta ventana está mucho más posterior, ¿ya? Nuestros nudillos tienen que tocar la camilla, porque es muy posterior lo que tenemos que ir a buscar. Más o menos la línea medio axilar, o sea, la línea axilar posterior, eso. Entonces lo que tenemos que ir a buscar es lo que sale en este esquema. Y un poco similar, un poco lo mismo que lo otro, solo que en vez del hígado está el vaso. ¿Ya? El receso costofrénico, el vaso, el riñón, aquí a veces podemos ver el psoas y las vértebras por posterior. Que vendría viéndose en la ecografía exactamente así. Entonces el diafragma, el vaso, el riñón y las vértebras. Entonces el líquido libre, como fue la definición que dijimos antes, una imagen anecogénica de bordes puntiagudos, que vendría siendo esto. ¿Ya? Y lo mismo, nuestra ventana es completa si nosotros vemos el lóbulo inferior del riñón izquierdo, ya que vendría siendo eso. Ahora vamos con la ventana suprapúbica, que es, tenemos que palpar la sínfisis del pubis, ya que este se palpa, y justo sobre eso colocar el transductor, ya, y ojo que acá tenemos que verlo en dos ejes, ya podemos partir con el eje transversal, como se puede ver acá, y que se vendría viendo de anterior a posterior, el pubis, la vejiga, y recto, si es hombre, ¿ya? Como se puede ver acá, la vejiga, que como tiene orina, se ve como una imagen anecogénica, y el recto acá atrás. Y cambio, si es mujer, está la vejiga y el útero, ¿ya? Y como dijimos, tenemos que verlo en dos ejes, podemos partir del corte transversal,
lo giramos en 90 grados y que el puntito del transductor quede mirando hacia arriba, y así tenemos un corte longitudinal. Y lo que se tiene que ver es así. Entonces, acá tenemos la vejiga y esta imagen anecogénica de bordes puntiagudos es el líquido libre. Ojo de que tenemos que abanicar de cefálico a caudal, o sea, tenemos que abanicar toda la extensión de la vejiga y de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, ¿ya? Ahora vamos con la ventana subsifoidea, que ojo cómo tenemos que tomar el transductor, que es un poco distinto a cómo lo tomamos en otros lados, que tenemos que tomarlo desde arriba, ¿ya? Y colocarlo justo por debajo del sifoides. A veces nos podemos ir un poco más a la derecha del paciente, donde está el hígado, para ocuparlo como ventana acústica, o sea, para facilitar el paso de los ecos a través del hígado y así ver mejor el corazón. Y ojo, no poner mucha presión, porque mira, ustedes mismos pueden apretarse un poquito acá y eso molesta, porque entonces imagina apretar ahí harto rato, duele, ¿ya? Entonces la idea no es ejercer tanta presión y tampoco hacer este movimiento de cuchareo que se decía antes. Y entonces colocamos ahí justo por debajo del proceso sifoides, y lo que tenemos que observar es desde lo más superficial a profundo, el hígado, y toda la parte del corazón que esté más pegada al hígado son las cavidades derechas, aurículas, ventrículos, y un poco más alejado es todo el lado izquierdo, aurículas y ventrículos. Entonces en la ecografía se vendría viendo así. Esto es el hígado, ¿ya? Esto, todo lo que está más pegado al hígado son el ventrículo, el lado derecho del corazón, y luego lo más profundo es el lado izquierdo del corazón, y esta imagen más hiperecogénica, o sea, más blanca, es el pericardio. Entonces el líquido libre, o sea, el derrame pericárdico se vería así, una imagen anecogénica de bordes puntiagudos que va a rodear el corazón. Y la ventana pulmonar, tenemos que ubicarlo un poco acá como el segundo o tercer espacio intercostal, ya tenemos que ver 1, 2 y después pasarnos al otro lado para ver derecha e izquierda. ¿Qué es lo normal? Como pueden ver acá, esto es una costilla, eso es otra costilla, que van a generar su sombra acústica, que es característico de los huesos, y entre medio de estas va a estar esta línea que es muy blanca, o sea, es muy hiperecogénica, que eso va a ser la pleura, ¿ya? Entonces vamos a ver de proximal a profundo, el subcutáneo, los músculos superficiales, y aquí, bueno, el músculo intercostal, y debajo de esto vamos a ver la línea pleural, que se van a ver como hormiguitas caminando, que eso es como lo clásico que se describe, ¿ya? En cambio, aquí vemos que esas hormiguitas no se están moviendo mucho, ¿ya? Entonces eso es neumotórax, que en contexto de trauma vamos a decir que es neumotórax, ¿ya? Pero ojo que en otros contextos la falta del deslizamiento pleural, que en el fondo son las hormiguitas caminando, también pueden significar otras cosas, intubación monobronquial, atelectasia, que las pleuras tengan pleurodesis, ¿ya? Pero en contexto de trauma se va a dar por hecho que es neumotórax, pero para estar 100% seguros tenemos que ir a buscar lo que se llama punto pulmonar, ¿ya? Que es justo la zona en que están las hormiguitas caminando, o sea, donde hay deslizamiento pleural y donde se pierde esto, ¿ya? Eso es lo más, donde es 100% diagnóstico en neumotórax. Entonces, resumen, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que ir a buscar ventana por ventana? En tanto el espleno-renal, el hepatorenal, un poco lo mismo, el espacio pleural, el hígado o el vaso, y ver la punta, o sea, el polo inferior del riñón. En la ventana suprapúbica es toda la vejiga, de superior a inferior, de lado a lado, la subsifoidea, el corazón y sus 4 cavidades, con el pericardio y la torácico, que es el deslizamiento pleural, que hablamos que fueron las hormiguitas caminando, ¿ya? Entonces eso fue la primera parte, que es el uso de eco en trauma. No sé si alguno tiene alguna duda o lo preguntan al final para que la Fran pueda partir con su clase. No sé, alguna duda. Vamos, si alguien tiene alguna duda, que nos pregunte ahí en el chat. O por voz, no sé. Ya. Bueno, súper, bacán. Sigamos. Y si tienen preguntas, pues las vamos a discutir todas al final, ya sean de FAST o de la próxima clase. Acá, ahí, la hormiguita, ya. Entonces, esto. Entonces, lo que tenemos que ir a buscar en la ventana pulmonar es el deslizamiento pleural, ¿ya? Que se ve, como se puede ver acá, cuando hagan zoom en la imagen, ahí, es el tema de las hormiguitas caminando, que se ve ahí. Eso, ¿ya? Ese movimiento, que es muy distinto a este, que se ve como una línea blanca, que no tiene el mismo movimiento que tiene esta.
¿ya? Eso se llama deslizamiento pleural, o sea, habla que ambas pleuras están en contacto, que es ese movimiento, ¿ya? Eso. Estamos en Instagram y YouTube, ahí para que nos sigan. Ya. Ahora vamos a hablar de... Ahí están respondiendo la pregunta. Ahora vamos a hablar de choque indiferenciado, pero nos vamos a centrar en particular en el protocolo RASH. ¿Ya? Yo soy Francisca Sainz, también soy residente de medicina de urgencia de la PUC y parte del equipo de ultrasonido clínico. Entonces, cuando enfrentamos a un paciente hipotenso, quizás ya es una de las razones ya más obvias que quizás ustedes tienen la idea de que nosotros podríamos ocupar este protocolo, ¿ya? Pero, Sofi, así, ¿esta es la única indicación que tiene esto? ¿En paciente hipotenso? Claro, ¿solamente los pacientes hipotensos están en shock? No, o sea, porque en el fondo el shock no es sinónimo de hipotensión, ¿ya? Eso. Generalmente la presión baja, chuta, lo más... Al final, ¿qué vamos a ver? Siempre tenemos que ver la perfusión distal y todas esas cosas. Así que te diría que no. Eso, todas las cosas que quizás ustedes han aprendido ahora en semiología, en la universidad, el higiene capilar, cómo se ve el paciente, ¿ya? La hipotensión es como de las cosas más tardías, no hay que esperar a que el paciente esté hipotenso para decir que está en shock, ¿ya? Entonces tampoco es solamente la única indicación que tiene el protocolo RASH. Entonces nos vemos enfrentados a estos pacientes que no sabemos cuál es la causa de que se vean mal, de que estén hipoperfundidos, de que tengan un higiene capilar prolongado, y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Quizá la historia clínica no es tan obvia, quizá el paciente no viene desangrándose y no tiene una causa visible de su shock, y ahí viene la idea del protocolo RASH, ¿ya? Un protocolo de ultrasonido que se inició, dos estadounidenses iniciaron en el 2010 aproximadamente, para responder principalmente esta pregunta, como tratar de encasillar a estos pacientes en el cual nosotros no teníamos idea o no teníamos una certeza del tipo de shock que estaba cursando, con este protocolo estandarizado para encasillar a estos pacientes en 4 tipos de shock, ¿ya? Ahora el público les voy a preguntar si conocen estos 4 tipos de shock, o si tienen alguna noción de ellos. Vamos a ver si alguien responde. Sí, dice Geraldine. Ya, entonces, ¿cuáles son los 4 tipos de shock? Geraldine Sangüesa. Obstructivo, Bueno. ya, excelente. ¿Qué más? Distributivo, muy bien. Hipovolémico, ya, ahí está, ahí sale el cuarto, cardiogénico. Excelente, ¿ya? Entonces esos son los 4 tipos de shock que vamos a ir a tratar de encasillar a nuestro paciente con los hallazgos que tengamos al protocolo RASH. Entonces, para hacer eso, y esto está súper estandarizado, ¿ya? Y súper ordenado, vamos a seguir este acrónimo que se llama HIMAP o IMAP en español. Ya vamos a partir por el corazón, de la H de Heart, la I de vena cava inferior, el M de Morrison, ya que acabamos de ver que el espacio hepatorrenal del protocolo FAST, ¿ya? Y después la A de aorta, buscando principalmente aneurismas de la aorta abdominal o eventualmente hallazgos que sugieran disección. Y en la P, pulmón, ¿ya? Vamos a ir a buscar principalmente neumotórax, pero también nos vamos a ayudar de otros hallazgos que vamos a hablar ahora en la presentación. Entonces la primera parte que vamos a hablar va a ser la H, ya de corazón. Entonces, ¿qué vamos a buscar acá? De las 3 cositas, una ya la habló la Sofi, ya es el derrame pericárdico, que en este caso pudiese orientar a un shock obstructivo, que no siempre va a ser igual a taponamiento, ¿ya? Estas son solamente orientaciones en cosas después más específicas, pero puede orientar hacia esa causa, ¿ya? Después la ejection o contractilidad del ventrículo izquierdo, y la tercera E, que es la equality o la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿ya? La contractilidad disminuida, por ejemplo, nos puede orientar a un shock cardiogénico, y que el ventrículo derecho esté mucho más grande que el izquierdo, que no es lo habitual, puede orientar también a un shock obstructivo. Entonces, ¿cómo voy a buscar estas 3 E's o las 3 cosas a hablar del corazón? Vamos a usar 2 de las ventanas principales que tiene la evaluación ultrasonido cardíaco focalizado, que es la parasternal larga, que es la que estamos viendo acá. Vamos a poner nuestro transductor con el punto, que ya explicó la Sofía, que tiene que estar generalmente al mismo lado de la pantalla. Bueno, esta es la situación en la cual va a estar al otro lado. Ya los cardiólogos ponen su punto al lado derecho de la pantalla, y acá nuestro punto va a estar hasta el hombro derecho del paciente.
¿ya? La vamos a poner ahí como muestran en el video, alrededor del cuarto y quinto espacio intercostal, haciendo movimientos hasta encontrar una imagen que se parezca a la que estamos viendo acá. Entonces, de arriba hacia abajo está el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, ahí también el septum interventricular entre ambos, la válvula aórtica, y por último la válvula mitral. Y ahí arriba se puede ver el tracto de salida de la aorta. Esa va a ser la principal ventana que nos va a aportar harta información, que sí vamos a poder complementar con la apical de 4 cámaras, que es la siguiente que vamos a ver. Entonces, de esa posición, vamos a trasladar hacia el ápex del corazón y vamos a rotar nuestro transductor en 90 grados en sentido horario para poner el punto ya hacia el mismo lado de la pantalla. Y vamos a obtener una imagen como la que vemos acá, donde vemos las cavidades izquierdas a nuestro lado derecho, ¿ya? Y las cavidades derechas a nuestro lado izquierdo de la pantalla, ¿ya? Entonces, viendo de arriba hacia abajo, este sería nuestro ventrículo izquierdo, nuestra aurícula izquierda, aurícula derecha y ventrículo derecho, ¿ya? Estas dos son imágenes normales. Entonces vemos que el ventrículo se contrae de buena forma, ¿ya? Se contrae bien, tiene buena excursión, las paredes buen engrosamiento, las cavidades acá se ven simétricas, todas de un mismo tamaño, y no vemos, como decía la Sofía antes en FAST, ninguna imagen anecogénica de bordes puntiagudos entre esta banda hiperecogénica que es el pericardio y el subcutáneo, ¿ya? Seguimos entonces, hablando de nuestra primera E, ¿ya? Entonces acá, una ventana subsifoidea en este caso, ¿ya? Lo importante de la evaluación cardíaca es que tenemos que responder a estas 3 preguntas, ¿ya? Si el paciente no tiene buena parasternal larga, vamos a ir a otra ventana como la subsifoidea que mostró la Sofi en el FAST. Entonces acá a mano izquierda vemos una imagen normal, vemos acá que no hay ninguna banda anecogénica arriba del pericardio, ya se ve todo en conjunto con el hígado que se ve superior a eso. Pero al lado derecho vemos esta banda anecogénica grande que cubre el corazón tanto por anterior como por posterior y que tiene bordes puntiagudos como podemos ver acá. Y eso es derrame pericárdico, en una ventana subsifoidea. Acá vemos lo mismo, acá a mano izquierda una ventana parasternal larga, normal, y a mano derecha vemos cómo está esta banda anecogénica de bordes puntiagudos que bordea el corazón y cubre el corazón tanto por anterior como por posterior. Luego la contractilidad. Acá arriba vemos, como decía antes, 2 cosas a evaluar. Vemos que se engrosa el septum interventricular, ya las paredes del ventrículo izquierdo, se engrosan bastante, generalmente más del 50%, y después vemos cómo se acercan entre ellas, que se llama la excursión, ¿ya? Esas son las 2 principales cosas que vamos a ir a tener que evaluar. Todas estas son medidas, ninguna cuantitativa por supuesto, son todas cualitativas, estamos observando cómo se mueve el corazón, y ya ahí con la práctica uno va determinando qué es normal y qué está alterado, ¿ya? Por eso mismo, si vemos en la imagen de acá abajo, vemos que acá no hay casi nada de engrosamiento, y no hay nada, me atrevería a decir casi nada de excursión de la pared del ventrículo izquierdo. Por lo tanto acá habría una disminución por lo menos severa de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Sin embargo, acá al otro lado, al lado izquierdo de la pantalla, vemos cómo las paredes se chocan, ¿ya? Están como dándose un beso, ¿ya? Eso estaría determinando una contractilidad aumentada, no en el sentido de que el corazón está funcionando mejor y se está contrayendo mejor, sino que está funcionando a su máxima potencia, está hiperdinámico, ¿ya? Y uno de los signos a evaluar es eso, que las paredes choquen, ¿ya? Y este corazón intermedio, que la verdad es que para un ojo no tan bien entrenado, es difícil decir si es normal, si está un poquito disminuido. Entonces la verdad es que no nos va a ser de mucha utilidad, sobre todo en estos casos en el cual estamos determinando la causa del shock, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con la normalidad, un corazón hiperdinámico, y cuando la contractilidad está severamente disminuida, pudiese orientar hacia un shock cardiogénico. Y por último, la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que generalmente va a estar en una relación de 0,6 a 1, ¿ya? Siendo 0,6 el ventrículo derecho y 1 el ventrículo izquierdo,
Y vamos a decir que pudiese haber hipertensión pulmonar o sobrecarga derecha cuando esa relación es mayor o igual a 1, ¿ya? Importante sí acordarse que haya hipertensión pulmonar no significa necesariamente que esto sea aguda y que sea, en el caso de shock, por ejemplo, secundario a que tenga un TEP, ¿ya? Pueden haber cambios basales por una hipertensión pulmonar crónica, porque la etiología, por ejemplo, sea un infarto de ventrículo derecho, etcétera. Y varias otras etiologías que causan lo mismo, ¿ya? El mismo hecho de que, por ejemplo, un paciente con EPOC tenga mucha presión intratorácica por estar hiperinsuflado, puede incluso dar hallazgos similares. Entonces, no hay que centrarse en que es la única causa, pero sí tener las antenas prendidas de que puede ser la etiología del shock. Entonces acá tenemos una apical de 4 cámaras al lado izquierdo, tenemos una relación así al ojo normal, donde por lo menos sabemos que el ventrículo derecho que está a mano izquierda de la pantalla, el que tenemos acá, es más chico que el ventrículo izquierdo que vemos acá al lado, ¿ya? Como está esta estandarización de que los cardiólogos tienen el punto que se ve acá arriba a mano derecha, ¿ya? En que nosotros sabemos que ese punto está al mismo lado cuando estamos haciendo la ecografía, podemos decir con seguridad que esto es izquierda y esto es derecha. Sin embargo, si nosotros vemos esto y no somos los operadores del examen, podemos ayudarnos de algunas cosas para saber qué es derecho y qué es izquierdo, ¿ya? Uno de esos ítems anatómicos es esto que vemos acá, que es la banda moderadora del ventrículo derecho, ya que solamente está presente en ella. Y otra que siempre está presente, porque esta puede no siempre ser visible, es que la válvula tricuspide que vemos acá se inserta más apical que la válvula mitral que vemos acá. Y por último, el tracto de salida que a veces se puede esbozar en el ventrículo izquierdo que acá no se ve tan bien, ¿ya? Entonces podemos saber que de acá esto es derecha, esto es izquierda, y vemos un corazón mucho más grande, o por lo menos mayor o igual a 1, que el ventrículo izquierdo que vemos acá al lado. Y recordar que esto no necesariamente es igual a TEP, ¿ya? Acá de nuevo algunos ejemplos. Esta es una ventana parasternal corta, que sostiene de la misma manera que la parasternal larga, pero en ese mismo, cuando obtenemos una parasternal larga, rotamos el transductor en 90 grados para obtener el eje corto del corazón. Y entonces acá vemos ventrículo izquierdo, están los músculos papilares que están ahí, y vemos cómo se contrae bien, las paredes excursionan bien de manera simétrica, y vemos el ventrículo derecho acá chiquitito como que lo abraza, como una luna. Sin embargo acá al lado, ventrículo derecho grande, casi que aplastando el izquierdo, y acá el izquierdo chiquitito, y en forma de D, ¿ya? Este de hecho se llama el signo de la D, que puede estar presente también en casos de sobrecarga derecha o hipertensión pulmonar, que en caso de hipertensión pulmonar aguda, por ejemplo, pudiese ser secundario a un TEP, pero no son sinónimos. ¿Ya? Después vamos a seguir con la I, de vena cava inferior. Acá la técnica para obtener la vena cava es en la misma ventana subsifoidea que les enseñó la Sofi en FAST. Vamos a rotar en 90 grados para poner el punto hacia la cabeza del paciente. Vamos a mecer, que es como apuntar hacia el corazón, el transductor, y a veces necesitamos trasladar un poquito hacia la izquierda, ¿ya? Vamos a obtener esta imagen que se ve acá arriba. Acá vemos una estructura que late a este lado, que es el corazón, ¿ya? Esta estructura anicogénica que vemos en la vena cava inferior, que está llegando acá a la aurícula derecha, ¿ya? Y los vasos hepáticos que llegan acá también a la cava. Entonces, la cava nos va a servir en dos ocasiones, ¿ya? En sus dos extremos. Cuando está totalmente colapsada, o sea, colapsa más del 50% con los cambios respirofásicos, con los cambios de inspiración y expiración que presenta el paciente. Como vemos acá, que ya casi se choca, vemos casi que no hay lumen cuando colapsa. Y por otro lado, cuando está pletórica, que como vemos acá casi no hay cambios con la respiración y está bien grande, ¿ya? En verdad, en la literatura sí está escrito de que uno pudiese medir la cava, ¿ya? Y más de 2.5 centímetros, más que no hayan cambios respirofásicos, indica que está pletórica, ¿ya? Pero la verdad es que viendo esto así, ya no nos agrega súper poco, medir la cava no nos agrega valor, ¿ya? Entonces, estos dos extremos son los que nos van a ayudar, y nos van a ayudar a separar nuestros tipos de shock en dos grupos, ¿ya? De hecho, yo creo que es de las cosas que más ayuda del protocolo RASH es ver la cava, ¿ya? Porque te
divide en que esté pletórica, o que pueda ser obstructivo o cardiogénico, o que está colapsada, pudiendo ser sí o sí hipovolémico y a veces distributivo, y ahí que varía un poquito. Entonces nos orienta también a las causas que pudiesen ser, según estos dos tipos de shock para cada una de ellas. Después la M de Morrison o de Fass, ya lo vimos con la Sophie. En verdad hay que buscar si hay o no hay líquido libre, pero recordar que no encontrar, que encontrar líquido libre o encontrar una imagen anecogénica con bordes puntiagudos no siempre es igual a sangre, no siempre va a ser la causa del shock. Ya podemos tener fácilmente un paciente con un daño hepático crónico conocido, por ejemplo, que tenga citis, ¿ya? Pero que la causa de su shock en este momento sea, por ejemplo, cardiogénico, igual vamos a tener un FAST positivo, entre comillas, en el sentido de que va a haber líquido libre, pero no necesariamente va a apuntar a la causa del shock. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Y después, aorta. La aorta nos va a servir, o la evaluación de la aorta, para principalmente ver y evaluar si hay aneurismas de la aorta abdominal, ¿ya? Acá lo vamos a buscar en toda su longitud, ya desde la parte más proximal, donde sale el tronco celíaco, después en su parte inferior o infrarrenal, que es donde van a estar la mayoría de los aneurismas, y luego hasta la bifurcación de las ilíacas comunes, ¿ya? Y acá hay que hacer una medición idealmente, que es que mida en ambos ejes menos de 3 centímetros a nivel abdominal, y luego abajo la bifurcación menos de 1,5 centímetros en las ilíacas, ya como vemos acá. Esto nos va a decir que hay o no hay aneurisma. Ahora, tener por ejemplo una aorta de 4 centímetros en un paciente que está choqueado, no necesariamente va a ser la causa de su shock, ¿ya? Sí podemos decir, y los números que están descritos en la literatura son que por lo menos encontrar un aneurisma de más de 5 centímetros en un paciente choqueado, sin otra causa evidente en el momento, pudiese sí o sí ser la causa, o es por lo menos una aorta abdominal rota hasta demostrarse lo contrario, ¿ya? Algunos igual dicen que es ver el tamaño de la vértebra. Si la Eso. aorta, si no tienen tiempo para ir, etcétera, igual guiarte un poco por eso. Entonces, lo que decía la Sofi, acá tenemos la aorta, acá está el cuerpo vertebral, que como es huesito, todo esto es sombra, y esta es la cortical del hueso. Entonces, vemos que este sería el cuerpo, esta sería la aorta nunca puede ser más grande que el cuerpo vertebral, ¿ya? Esa es como una manera fácil o rápida de decir que no hay aneurisma. Y, por último, bueno, imágenes patológicas. Acá vemos entonces una aorta abdominal, acá está el cuerpo vertebral de nuevo, y todo esto es la aorta, ¿ya? Uno pudiese confundirse y decir que solamente es eso, pero la estructura que llega hasta justo anterior a la columna llega hasta acá, ¿ya? De hecho ahí se puede ver la pared de la aorta si uno la sigue. Entonces lo que es esto es un aneurisma, de hecho mide de punta a punta 6,63 centímetros, como vemos acá al lado, solo que el lumen verdadero, el lumen falso, que es todo esto que está acá, al final por donde está pasando sangre es 4,49 y el resto es un gran hematoma intramural que se generó ahí. Y por otro lado, cosas o hallazgos que podemos encontrar son flaps de disección, como vemos acá en ambas imágenes, ¿ya? Ahora estos hallazgos, si es que no están presentes, nunca van a tampoco descartar que esta pueda ser la causa. Preguntan, ¿es relevante diferenciar entre aneurisma y algún grado de disección aórtica? Claro, o sea, la clínica puede ser similar. Lo que sí hay que diferenciar es que el aneurisma, si uno lo encuentra, bueno, pueden tener distintos manejos, principalmente también por eso. Ya dice, una disección, por ejemplo, a este nivel no siempre va a ser quirúrgica. Por otro lado, un aneurisma de tal tamaño que uno sospecha roto es como llamar a cirugía sí o sí inmediatamente, ¿ya? Entonces, sí es importante diferenciar. Ahora, el eco para aneurisma es muy bueno, disecciones no tan buenas, ¿ya? Y por último, terminamos con la P de pulmón, donde vamos a colocar nuestro transductor, como decía la Sofía, entre segundo y tercer espacio intercostal. Si el paciente está en decúbito supino, supone que el aire va a subir a la porción más anterior del tórax, y ahí es donde vamos a poder evaluar si el paciente tiene neumotórax o no, y que, por ejemplo, un neumotórax a tensión puede ser la causa de nuestro shock, ¿ya? Entonces, un pulmón normal, acá al lado izquierdo tenemos
costilla, costilla, y al medio un deslizamiento pleural presente, y al otro lado tenemos costilla, costilla, pleura, y estas líneas perpendiculares, ya que se llaman líneas A, que son finalmente artefactos que genera el ecógrafo por la pleura, porque el aire del parénquima, o sea, el aire del pulmón no se va a ver, sino que solamente la pleura hacia arriba, es lo normal, ¿ya? Entonces vamos a tener líneas A, que son estas líneas horizontales, ya paralelas a la línea, a la pleura, hiperecogénicas y equidistantes entre sí, ¿ya? Normal, normal. Anormal va a ser que no haya deslizamiento pleural. Por ejemplo, como vemos acá, como vemos acá, y como vemos acá, ¿ya? Ninguna de ellas se desliza la pleura. Pero sí lo importante es lo que decía la Sofi, en que no va a ser siempre patognomónico de, o sinónimo de neumotórax, ¿ya? Pero si tenemos un paciente choqueado que, no sé, tuvo un mecanismo sugerente de que pudiese tener un neumotórax, atención también, hay que sospecharlo. Y lo que sí o sí nos va a cortar el queque, y si es patognomónico, es el punto pulmonar, ¿ya? Que es ver finalmente la interfaz entre el neumotórax, o donde empieza el neumotórax, o donde termina, y donde sí va a haber deslizamiento pleural, como vemos acá. Deslizamiento presente, y acá ya no desliza nada. Ese es un punto pulmonar. Y por último, un síndrome intersticial, que es ver líneas B. Si dijimos que líneas A eran horizontales y eran normales, las líneas B van a ser verticales, van a ir desde la pleura hasta el final de la pantalla, como vemos acá, y más de 3 en un campo, o sea, en una porción donde pongo mi transductor, va a ser patológico. Si yo encuentro eso solamente, por ejemplo, en el hemitórax derecho superior, puedes orientar hacia cualquier ocupación del intersticio en esa zona, por ejemplo, una neumonía, una telectasia, un infarto pulmonar, etc. Ahora, si encuentro eso, ese mismo patrón, en más de 2 campos, o sea, los dos en ambos hemitórax, ya puedo orientar hacia cosas más difusas, como por ejemplo un edema pulmonar asociado a un shock cardiogénico, por ejemplo, en este contexto, ¿ya? Y finalmente, dentro de la P, ya que en verdad es algo que evaluamos en la M, es además de ver en los espacios hepatorrenales y plenorrenales, si es que hay líquido libre, aprovechar de ver arriba si es que hay o no hay derrame pleural, que también pudiese orientar hacia la etiología del shock del paciente. Entonces, a modo de resumen, una tablita, si quieren sacarle un screenshot para la casa. Tenemos acá arriba toda nuestra evaluación, la H, la I, la M, la A, la T. Acá al otro lado nuestros 4 tipos de shock y todas las cosas que podemos encontrar en cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, viéndolo uno por uno, en un choque hipovolémico, el corazón va a estar hiperdinámico, ya va a estar tratando de compensar. La cava probablemente va a estar colapsada, ¿ya? El Morrison puede estar, o el FAST puede estar positivo o negativo dependiendo de la causa de la hipovolemia. O sea, si fue un trauma, un ectópico roto, ¿ya? Un aneurisma abdominal roto, etc. Esas son causas que pudiesen estar positivos, ¿ya? Sin embargo, pudiese solamente ser un síndrome diarreico agudo, por ejemplo, severo, con deshidratación severa, y estar negativo, ¿ya? Entonces eso va a depender mucho. Pero estas 2 cosas son las que quiero que se den para la casa. Hiperdinámico y una cava colapsada. Luego el cardiogénico, en la H, la contractilidad disminuida desde los hallazgos principales, y que la cava está pletórica. Luego las otras van a depender mucho de la causa del shock cardiogénico, pero una de ellas que puede estar presente es que en la P veamos líneas redifusas y bilaterales, como habíamos dicho, por ejemplo, en contexto de un paciente con un edema pulmonar agudo. Luego en el shock obstructivo, en la H, es variable lo que podemos encontrar según también la causa del shock obstructivo que tengamos. Pero puede haber un ventrículo derecho dilatado, por ejemplo, en contexto, por ejemplo, de un shock obstructivo secundario a TEP, un TEP masivo en este caso, y en caso de un taponamiento cardíaco, por ejemplo, como causa del shock obstructivo, vamos a encontrar derrame pericárdico, ¿ya? Y acá, la que corta el queque, y es una de las cosas para que más sirve el RAS y la cava, es que sí o sí tiene que estar pletórica la vena cava inferior, ¿ya?
Y hacia acá, la verdad es que la P también es la que una de las que más ayuda, en el sentido de que, por ejemplo, la causa es un neumotórax de tensión, podemos encontrar ausencia de deslizamiento pleural y el punto pulmonar. Y por último, en el distributivo, el corazón o la contractividad ¿ya? Va a estar hiperdinámico en fases más tempranas, generalmente, por ejemplo, un shock séptico, y ya más tardías puede incluso estar disminuida. Entonces acá la verdad es que no distingue mucho si es o no es distributivo. ¿ya? Acá, como les decía antes, puede estar normal como puede estar colapsada. El Morrison puede estar positivo o negativo, dependiendo también de la causa, y la P también va a estar normal. Entonces, si se dan cuenta, este es como el shock como más indeterminado en cosas en cuanto a llanto, ¿ya? Y también eso se traduce en la evidencia que hay al respecto. Ya mire, una revisión sistemática que se publicó en 2019 que vio para cada uno de los distintos tipos de shock el likelihood ratio de cada uno de ellos divididos, ¿ya? No como tomando el protocolo RASH como conjunto, ¿ya? Y se vio que en el obstructivo era donde tenía mejores LR, ¿ya? Tanto como para rule in el choque obstructivo como para rule out, ¿ya? Nosotros hablamos de muy buen LR, o sea, de que estamos como, podemos decir con seguridad que puede ser, o rule in, un diagnóstico cuando es mayor a 10, y cuando es menor a 0,1, el RR negativo para hacer rule out, ¿ya? En estos casos son todos más o menos buenos, ¿ya? Lo único que se queda abajo son estos dos, ¿ya? Pero para cardiogénico obstructivo la verdad es que bastante buenos, ¿ya? Y se acerca mucho a el muy bueno, ¿ya? El R negativo del obstructivo. Pero podemos decir así como a modo general que el protocolo sirve, o es bueno, ¿ya? Para hacer el rule in de tipos de shock, sobre todo el obstructivo, pero no necesariamente el rule out de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces ahora rapidito, vamos a ver algunos casos clínicos, ojalá que participen, así... Es que esto va a ayudar a aclarar las dudas que han tenido y a consolidar conceptos. Igual muy corto, así que... Sí, cortito. Son 4 casos, así que si se animan lo hacemos rapidito. Entonces, primer caso, es un hombre, 72 años, solamente hipertensión como antecedente mórbido conocido, y viene porque le duele el pecho, le duele la guatita, y dice que ha tenido tos, ¿ya? Y llega dentro de las cosas, no vamos a describir todo, pero llega mal perfundido, se ve mal, ¿ya? Le toman los signos vitales al ingreso, y está con una frecuencia cardíaca 120, una presión arterial de 82,60, está febril, 38 grados Celsius, una FR de 24, saturando 92, ¿ya? Y estas son las siguientes ecografías. Entonces partimos por corazón. ¿Alguien que quiera interpretar esto? Puede ser tanto por voz como por mensaje. Hiperdinámico. Súper. ¿Ya? Muy bien. Ahí. Se nota que se están besando, como dijo la Fran ahí. Y acá a la derecha lo confirmamos en la otra cámara. ¿Ya? Podemos decir que está hiperdinámico, que las cavidades tienen una buena relación y que no hay derrame, ¿cierto? Después seguimos con la cava. ¿Qué tal la cava? ¿Acá pletórica o colapsada? Ya, Colapsada, perfecto. muy Súper. bien. ¿Qué tal el FAST? ¿Positivo o negativo? Yo sé que es única ventana, pero asumen que están todas parecidas. Acá está, es este. Entonces, el hígado, el riñón, hay imagen ecogénica. Negativo. Bien. Negativo. 259, Juan Muy bien, Pablo. Juan Pablo. Ya. Y al ver la aorta, la verdad es que seguía bien. La vimos hasta la bifurcación de las ilíacas, la vimos en su eje longitudinal como el corto. Y al ver pulmón en el hemitórax superior derecho, se veía esto. Aquí. Y solo en el izquierdo, no en el derecho. O sea, como que está localizado en un solo pulmón. Contexto sumado a un paciente que venía por dolor torácico, Más de 3 tos, líneas B, dice fiebre. Estefano Medina. Muy bien, entonces juntamos todo esto. ¿Quién se la juega? Tenemos un corazón hiperdinámico, una cava colapsada, y tenemos líneas B focalizadas al ultrasonido pulmonar. ¿Qué tipo No. de shock? Sumado que tiene fiebre y todo eso. La fiebre. ¿Alguien se la juega?
¿Qué te parece a ti, Sofi? Mira. Veamos. Obstructivo, distributivo. Muy Bien. bien. Catalina Torres, bien. Excelente. ¿Ya? Distributivo. Esto es distributivo. Mira, obstructivo por la cava que ya colapsa te lo deja fuera. Ya recordemos que una cava pletórica está el obstructivo o cardiogénico. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Muy bien, Estoy probablemente. escéptico que es distributivo. Así que, Eso. Excelente. Caso 2. Tenemos una mujer de 64 años, tiene un cáncer de mama como antecedente mórbido, viene ya, por ese- disnea este- y tiene yugulares ingurgitadas. ¿Ya? Está con una frecuencia de 120, una presión también está hipotensa, está afebril, está taquipneica, una frecuencia respiratoria 30 y está saturando 94%. Y al ultrasonido cardíaco focalizado encontramos esto. ¿Qué vemos? Ya, el Muy bien, derrame. derrame pericárdico. Y vamos a ver la cava. ¿Cómo vemos la cava? ¿Colapsada o está pletórica? Ya, Pletórica, entonces, excelente. Entonces, ¿qué tipo de shock puede estar cursando la paciente? bien, bacán. Excelente, Ya. muy bien. Bueno, a honor del tiempo, ya dejamos hasta acá. Ya espero que hayan aprendido, practiquen y cualquier duda nos pueden escribir. Y no duden en seguirnos en nuestras páginas de Instagram, ahora USC y algo más, y en YouTube, que también es USC y algo más, donde hablamos de estos mismos temas. Así que cualquier duda ahí o nos escriben a Hans o a cualquiera de nosotras. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por la instancia. Fue un momento súper provechoso y súper interesante igual. Y también, bueno, queremos agradecer